contexto de literatura de nuestra aula, cuando hablábamos de Leopoldo de Luis, situamos en ese contexto a Gabriel Baldrís, porque no solo es compañero de generación literaria, sino también fue compañero en el Ejército de la República y amigo de aquellos días, y su primera obra de carácter social está también vinculada al nombre de Leopoldo de Luis y también, naturalmente, a Miguel Hernández. Estos tres escritores publican Versos en la guerra en el año 38 en Alicante. Ya antes de esa publicación hay La madre espera su vuelta, que es una pieza dramática en verso que firmaron Alá Limón, Leopoldo de Luis y Gabriel Baldrís. Por tanto, queda ahí situado cronológicamente el arranque poético de Baldrís, que no ha estado como subterráneo en lo que se refiere al conocimiento de los demás, pero sí ha sido una dedicación plena a la poesía, aunque haya quedado tapada por sus muchos años dedicados a la carrera periodística que ha ejercido, como saben ustedes, todos, y aún sigue vinculado al Diario Sur de Málaga, y también fue una firma importante en El Sábado Gráfico, publicación desaparecida, pero que en su momento tuvo gran importancia en la opinión española. Además, Gabriel, su poética viene bien reflejada en ese estudio que precede al cuaderno y que creo que aclara muy bien cuál es el quehacer y la intención de Gabriel. Él está en la onda de ese aserto de Vicente Aleixandre, de que la poesía es comunicación y si no, nada es, y que el objeto de la poesía es comunicar al hombre, al lector, en este caso, a quien lo oye, su latido más hondo, lo cotidiano, lo diario, con un lenguaje que tiene que ser entendido por todo el mundo, y Gabriel no se cansa de decir que él escribe para todo el mundo, huyendo de cualquier posición elitista, sino queriéndose hacer oír y ser entendido. Además de esa labor periodística y literaria, poética, él tiene una faceta poco corriente y que ha sido sumamente reconocida, como han sido sus escritos de los lied, las canciones para canto de la alta música, y que figuran dentro del repertorio de importantísimas figuras líricas como Carmen Sinova, Montserrat Caballé o María Bayo, e incluso canciones suyas han sido estrenadas en el Covent Garden de Londres o también en el Carnegie Hall de New York. Y a su vez, pues canciones de estos repertorios pues han sido también publicadas. En ese contexto de escritura poética, personal, para decir, en esa posición que hablamos antes, más las composiciones líricas para ser cantadas, está la expresión literaria de Gabriel Baldrís. Y como no conviene extenderse, y además él es una persona suficientemente conocida en nuestro contexto cultural de la comarca, pues a él le cedo con mucho gusto la palabra, además en un momento que para mí es muy entrañable, puesto que no es coincidencia, así lo hemos planeado. Hoy Gabriel es su cumpleaños y cumple 79 años, que cuando uno lee su poesía difícilmente puede casar cronología con fuerza y con intensidad. Y deseándole lo mejor del mundo en un día tan entrañable como este, le cedo la palabra y disfrutemos de su lectura. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Gracias, Juan, y gracias a todos los presentes. En efecto, como ha dicho Juan, no es que yo haya descubierto América ni reinventado la pólvora, porque hay otros que me han precedido en este camino, pero está claro, o debe quedar muy claro, que cuando yo escribo poesía, la escribo para el pueblo. Pero, ojo, que cuando yo digo pueblo, no digo populacho, digo pueblo. Pienso que es un grave error, un perjuicio para la poesía, escribir exclusivamente para nosotros mismos una poesía que podríamos llamar endogámica, para los propios poetas o para los críticos o para filólogos, sino que debemos escribir para que nos lean todos aquellos que integran el pueblo. Y pueblo es no solamente... Políticamente, normalmente cuando se dice pueblo se está pensando en el trabajador manual. Cuando yo digo pueblo, pienso igual en el trabajador manual que en el obispo, en el banquero, en el médico, en el abogado o en el ingeniero de caminos. Pienso que el poeta, lógicamente, debe considerar que él posee una cierta riqueza, algo que comunicar.
Y el poeta, a mi modo de entender, lo que menos debe ser es mezquino y debe procurar que esa pequeña o gran riqueza que posea llegue al mayor número de personas posibles. Y voy a comenzar por la lectura de un poema que titulo Amén, subtítulo Oración heterodoxa o casi. Quienes me conocen personalmente, me tratan en la intimidad, o quienes hayan leído uno de los poemas que integran el cuadernillo, el titulado Proclamo mi incertidumbre, se pueden sentir un poco extrañados de que yo recurra a la imagen de Jesús, de Jesucristo, en este poema. Yo soy un hombre que escasamente, por no decir que nada dogmático, estoy siempre en la duda ante los grandes temas y, en todo caso, si tuviera que definirme desde un punto de vista religioso, diría que soy agnóstico. Pero al poeta, al escritor en general, se le debe dar cancha, campo libre, licencia para que recurra a veces a personajes o a situaciones que parecen chocar con su propio carácter, o con su propia idiosincrasia, o con su formación o su forma de entender los grandes temas filosóficos o religiosos. Y sin más, pero perdón, porque he considerado necesario hacer esta advertencia, porque repito que puede haber gente que me conoce que diga, ¿y cómo recurre a Jesucristo este hombre que duda? No que niega, ojo, que duda. Este poema, lo repito, se titula Amén y se subtitula Oración heterodoxa o casi. Lleva como lema las últimas palabras que, según los evangelistas, pronunció Jesucristo. Elí, Elí, lema sabachthani. Dios mío, oh Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Te lo ruego, Señor, te suplico que vengas por segunda vez al planeta Tierra. Aunque todo lo sabes, permíteme decirte que te necesitamos, Señor, que te necesitamos para que pongas fin a tanta desventura como la humanidad, salvo unos pocos privilegiados, sufre sin que en el horizonte se atisbe alguna luz que nos anime y nos dé tan siquiera un poco de esperanza. Tú sabes bien, Señor, todo lo acontecido desde el remoto tiempo, ya casi 2000 años, en el que por nosotros derramaste tu sangre en el lugar llamado de la Calavera o Gólgota. Tú sabes que la maldad ha ido creciendo más y más, multiplicando su esencia y sus maneras de adueñarse del corazón del hombre y empujarle a cometer tremendas injusticias, tantas y tantas veces rematadas, porque Caín descansa poco, con el horror del crimen disfrazado, porque así conviene a los poderosos, con la toga, el birrete, la balanza, la espada y un código penal. No sé si existirá algún rincón, lo ignoro, donde se cumplan rigurosamente tan siquiera 4 de tus 10 mandamientos. Que yo sepa, Señor, no hay lugar en el mundo donde no se cultive, no es que germine y crezca espontáneamente, la peor mala hierba, la que nos intoxica de envidia y ambición, de vana egolatría, de anhelo de poder y de total desprecio de cuanto signifique obstáculo real o acaso imaginario para el logro inmediato de lo que deseamos. Tú, que lo puedes todo según cuentan Mateo, Lucas, Marcos y Juan, como también lo cuentan otros evangelistas de menor nombradía, postergados por falta del nil ostat, del imprimiposte y demás licencias curiales, tú, Señor, que sanaste a hidrópicos, leprosos, paralíticos y ciegos, recuerdo al de Besaida, tú que fuiste capaz
de calmar el hambre de una multitud multiplicando los panes y los peces. Tú, que en Gerasa libraste a un desgraciado poseso esclavo del maligno. Tú, que resucitaste a Lázaro y colmaste de asombro a tus verdugos con tu propia resurrección al tercer día de haber sido clavado en la cruz, muerto y sepultado, tú, Señor, bien podrías bajar de tu trono celestial y por unas horas venir de nuevo a este valle de lágrimas en el que nos dejaste. Aquí te esperan, porque lo necesitan, las etnias de la antigua Yugoslavia, los niños somalíes, los espaldas mojadas mexicanos, los negros hacinados en el inmundo Harlem y, en resumen, los millones de míseros que claman por un techo bajo el que cobijarse, un pedazo de pan y su derecho a sonreír alguna vez siquiera. Y todo eso mientras el Bundesbank, la City, Wall Street y otros imperios del dinero diseñan monstruosas guerras financieras sin importarles nada que puedan ser origen de esas otras en las que el hombre enloquecido bulle entre el genocidio y la devastación. Ya sé que dejo dichas muchas cosas y bastaría una que tal vez colisionen, aunque solo sea de modo tangencial, con la ortodoxia pura, dogmática, cerrada a toda innovación y, claro es, celosa y ardorosamente defendida por los centuriones del fundamentalismo, en realidad tan solo del que tuvo su cuna en la oscura y larga noche del medievo, temerosos de enfermar gravemente si se abren las ventanas y por ellas entra un viento fresco, renovador, que huela a roble, jara, pino, adelfa, no a incienso de botica, de campo abierto al sol y a los luceros. Pero esa es otra historia, y tú, por ser quien eres, seguro estoy de que comprenderás lo que quiero decir con mis palabras. No, que mis palabras no te enojarán, como puede que ocurra cuando las lea o escuche alguno de esos muchos que se consideran únicos poseedores de la verdad y piensan, por su intolerancia, que todo el que se atreva a defender ideas disconformes con las suyas, aunque sea de modo tangencial, repito, se encuentra irremisiblemente condenado al fuego inextinguible del infierno. Y no es así, no puede ser así, porque sería injusto, cosa que en ti resulta inconcebible, castigarnos por recurrir al uso del don del raciocinio que tú nos concediste sin discriminación a todos los humanos. No te ofendas, Señor. No quiero herirte con tanto recordar lo que a la omnisapiencia que te caracteriza no le puede pasar desapercibido, pero es que para mí es todo un necesario y urgente desahogo. Y ven pronto, Señor. Acude a mi llamada sin hacerte esperar y líbranos del mal de haber nacido hombres. Amén. Bien, pues ahora vamos a cambiar un poco. No quiero recargar esto de pensamientos más o menos graves y vamos a pasar a un terreno más sencillo y en el cual todos estamos interesados en unos momentos más, en otros momentos menos, que es el del amor. Se entiende el del amor entre sexos distintos. Este poema lo titulo Memoria de un feliz suceso. Sucedió que una noche se produjo el milagro. Apareciste tú inesperadamente y fue como si el alba se hubiese adelantado de súbito para ofrecerme el canto del ruiseñor y el alma fragante de la rosa. Sucedió que una noche tus ojos y los míos cambiaron el mensaje que el corazón requiere cuando se siente herido amorosamente. Sucedió que una noche de esplendorosa luna, mi destino y el tuyo, hasta entonces extraños, quedaron para siempre gozosamente unidos. Sucedió que una noche repicaron a gloria las campanas de oro que inmóviles y eráticas
estuvieron calladas en una larga espera hasta que tú llegaste y por tu amor sonaron. Sucedió lo que nunca pude soñar siquiera, ni tú jamás pudiste pensar que ocurriría. Y sin embargo, todo estaba ya en el libro donde todo figura anticipadamente. Sucedió que una noche recuperé de pronto mi juventud perdida, el vigor del instinto, el pulso acelerado y la flor del deseo. Sucedió que el invierno sin lumbre de mi vida pasó de pronto a ser hermosa primavera, que la luz y el calor de nuevo dominaron allí donde reinaban la oscuridad y el frío. Y todo estaba escrito en términos precisos, aunque ni tú ni yo supiésemos qué día, qué hora, qué momento estaban destinados para que nuestras vidas formasen una sola. ¿Qué importa ya? ¿Qué importa que ya viejo mi corazón espere pararse cualquier día definitivamente? Siempre conservará el brío necesario para guardar memoria de tan feliz suceso. Pero claro, en el amor no son todas alegrías. Hay también amarguras. Esto, ojo, el poeta muchas veces refleja vivencias, otras veces es pura imaginación. Por ejemplo, este otro poema, el otro lo llamaba Memoria de un feliz suceso, este lo llama Memoria de un infausto suceso. Perdida la esperanza, con el convencimiento de que jamás podría volver a ser el mismo que antes era, el hombre siempre presto a la sonrisa y a tomarse unas copas entre amigos despreocupadamente, se vio de pronto sumido en la tristeza y con el mundo a sus pies hundido. Como el mozo era cantor y algo poeta, nada de extraño tiene el que, abrazado dolorosamente a su vieja guitarra, repitiese una vez y otra los versos de una triste cantinela con la que enloquecido pretendía suturar la herida que le atormentaba. ¿De qué me sirve la vida si ya no tengo su amor? Y así, noche tras noche, hasta que al filo de una indiferente madrugada le vio morir y siguió su camino hasta ser relevada por el día, el joven corazón enamorado se paró para siempre de súbito, sangrando por la herida de su desolación. Nadie le vio expirar, solo la luna, más pálida que nunca, fue testigo y pudo declarar al juez de turno algunos pormenores del suceso. Estaba como loco, repetía una vez y otra vez los mismos versos, canturreados quejumbrosamente entre suspiros, y de pronto se le quebró la voz. No sé más, señor juez. Descanse en paz el poeta y cantor. En paz descanse y que en su eterno sueño Dios le acoja. No dijo más la luna y en silencio, cumplida su jornada, abandonó la escena para que entrase el sol, siempre anunciado por el agudo canto de los gallos, sus fieles chambelanes, y los campos, los mares, las ciudades volviesen al fulgor y la tibieza. Se iluminó la calle. Una ambulancia se llevó el cadáver. Sus dos comadres madrugadoras que la vieron partir se santiguaron y después hicieron piadosos comentarios, tal como el triste caso requería, para seguidamente ponerse a criticar a otra vecina que, según decían, frecuentaba el trato con más de un amante. La ciudad recobró su cotidiana estampa. Abrieron los comercios, las calles se poblaron de niños presurosos caminos de la escuela y de gente que iba a su quehacer diario. Pasada media hora, tan solo en una mesa desnuda, dura, fría, pieza de tanatorio, quedaba el testimonio irrefutable, porque el suceso quedó pronto olvidado, de la muerte de aquel joven cantor que repetía enloquecidamente los 4 versos en los que resumía toda la historia del desamor sufrido. ¿De qué me sirve la vida si yo no tengo su amor? Si nunca hice mal a nadie, ¿por qué me castiga Dios? Y ved cómo recuerdo, cómo guardo memoria de un infausto suceso del que apenas se habló.
Les voy a leer un poema, es un escarzo, un juego, más que nada, no tiene importancia ninguna, pero le tengo cariño, por eso es ser un juego. En esos momentos en que uno se pone a escribir, se le ocurre una idea, la desarrolla y la da por buena, esté bien o mal compuesta o bien o mal acabada. Lo titulo Quería ser capitán. Era muy niño y decía: cuando yo sea mayor, ganaré un puesto de honor en la fiel infantería. Quería ser capitán. Un caballo de cartón, 2 espuelas de hojalata, una espada de madera, el dibujo de un cañón oculto en su casamata y un pañuelo por bandera eran toda su ilusión. Quería ser capitán. Vio realizado su sueño, vio satisfecho su afán, lo que quiso con empeño. Un día fue capitán. Puso a prueba su valor, perdió la vida en la guerra, su sangre regó la tierra y la tierra le dio su amor. Y aquí termina la historia, que comenzó con la luz de un sueño infantil de gloria y hoy es solo la memoria de una tumba con su cruz. Quería ser capitán. Era muy niño y decía: cuando yo sea mayor, ganaré un puesto de honor en la fiel infantería. Quería ser capitán. Ahora vamos a pasar a otro. Ahora les voy a leer la primera de las cartas. Ojo a la fecha por si puede parecer algún anacronismo, que dediqué a Miguel Hernández, mi entrañable compañero, el universal poeta de Orihuela, que dentro de 2 días, el día 28, se cumplirán nada menos que 52 años de su muerte. La carta lleva fecha 30 de noviembre del año 1990. Compañero Miguel, al casi medio siglo de tu temprana y desolada muerte en Alicante, cuando la primavera ensayaba sus primeros pasos, me decido a escribirte: justifica mis años de silencio. Tú bien sabes que te conservas vivo en mi memoria y que nunca, por más que el tiempo pase, me dejaré llevar por el olvido. 48 años ya desde aquel día infausto, desde aquel suceso de un marzo que también agonizaba, cuando brilló implacable la guadaña segadora de vidas y cercenó la tuya. Tú la viste brillar y lo anunciaste en el pasquín sonoro de tus versos, pidiendo a tus queridos camaradas resignadamente, sin perder la calma: despedidme del sol y de los trigos. Dudo que ahí donde tú estás, los ángeles, si existen, os cuenten las historias que a nosotros nos sirven sin descanso los más media en el papel impreso o a caballo de las ondas hercianas. No sé si en el arcano donde moras se reciben noticias de este mundo al que yo todavía pertenezco y del que tú temprano te alejaste. A tu arcángel y al mío confío esta misiva, esta carta que escribo, aunque tardíamente, con el justo deseo de que llegue a tus manos y la leas y comentes con otros compañeros que como tú murieron y como tú reposan para la eternidad. Que la lean contigo Garfias, Play Beltrán, Prados, Alto Laguirre y todos esos, la nómina es extensa, con quienes compartimos en nuestra juventud la exaltación del verbo al servicio de un pueblo que quería, porque lo precisaba, vivir en libertad. En este casi medio siglo de tu ausencia, compañero Miguel, se han prodigado los sucesos que añaden singulares capítulos al libro de la historia y desde luego a su parcela hispana. Me ocuparía demasiado tiempo
y un excesivo espacio, detallarte todo lo sucedido y dar noticia de todos los actores, muchos hicieron mutis definitivamente, que participan o participaron con su voz y sus gestos en la farsa drama que aquí se representa desde que Adán y Eva, según cuenta la Biblia, pusieron en escena en riguroso estreno la historia del pecado original e injustamente hereditario. Así pues, te hablaré tan solo de lo justo, preciso, cabal, imprescindible. Te diré, compañero, que afortunadamente la hueste hitleriana y los camisas negras, la esvástica y los faces son ya solo materia para los estudiosos de un pretérito infame. Pero ¿cómo es ocultarte que también agoniza aquella esplendorosa estrella roja del Kremlin que alumbró la senda por la que caminaron ilusionadamente en armas y cantando las legiones de hambrientos de pan y de justicia? Aquella luz, Miguel, hoy ya no alumbra más que la luz de un humilde candil falto de aceite. Stalin y otros muchos camaradas, ojo que entrecomillo, fueron quienes como Saturno devoraron a sus propios hijos después de haber sacrificado en humillantes purgas a quienes habían sido sus hermanos en la Revolución de Octubre. Tú me preguntarás, Miguel, y es razonable, qué banderas ondean ahora mismo, qué lábaros se alzan orgullosos y a qué ideal en triunfo representan. Te lo diré. Y atiende que puedes alegrarte de tu temprana huida al reino de los manes, que así te has evitado ser testigo, espectador directo de lo que considero regresión y delito de lesa humanidad. No pienses que triunfó la doctrina de Cristo, que Cristo está también desamparado y solo se le invoca en rezos, homilías, cartas pastorales, encíclicas y otros documentos que quedan incumplidos más por los poderosos, a los que poco guardan el debido respeto y que pronto se olvidan. Han triunfado Baal y el becerro de oro, dictadores de leyes por demás inhumanas, con sus actuales templos en Wall Street, la City y todos los lugares donde se amansa para luego crecer el río del dinero. Hoy, Baal habla inglés y usa el fax para entenderse con sus ejecutivos. Y también te diré que desgraciadamente aquí, en el solar de España, en esta tierra por la que combatimos tú y yo, igual que tantos otros, manejando el fusil y la palabra, con el ansia de verla convertida en verdadera casa de todos los humildes, aquí, Miguel, amigo, se conserva vigente la dolorosa estampa del niño que, como tú escribiste, nace como la herramienta a los golpes destinado y empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta. También aquí, Baal extiende sus dominios y aquí también, provocadoramente, florece la injusticia del hombre condenado a la miseria. Hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Esclavos de la gleba, del taller, de la oficina, si es que tienen la suerte de ser buenos esclavos para ganarse el pan y la yacija. Recuerda con qué fuerza, con qué brío cantábamos aquello de En pie famélica legión y otros himnos en los que se fundían armoniosamente la majestad del verso y el descarnado grito del paria, a la vez que en las otras trincheras otras voces, juveniles también como las nuestras, cantaban con lírico vigor sus himnos de rosas y luceros, de flechas y de un amanecer. La frustración fue el premio que muchos recibieron, que todavía estamos esperando. Soñábamos tú y yo con otra patria, más humana, más noble y justiciera. Poco importa en realidad si azul o roja, con la hoza y el martillo o con el lignum crucis. Y ya ves bien, amigo, cómo nos despertamos. Me despido, Miguel. Perdona que mi escrito, sobre ser tan tardío, no te ofrezca otra cosa que la hiel sublimada de tanto desengaño, como llevo sufrido y que tú, sin dudarlo, dolorosamente compartirás conmigo. Abraza de mi parte a Josefina y a tus hijos con quienes ya disfrutas, harto de someterte a los puñales
circulantes del carro y la pezuña, el venturoso sueño de lo eterno. Y vas a permitirme, te lo ruego, Miguel, encarecidamente, que recurra aquí, para cerrar mi carta, a las mismas palabras con las que tú pusiste tan entrañable broche a la elegía que fue tu despedida de Sigé. Compañero del alma, compañero. ¿Cómo va eso de tiempo? Lleva 25 minutos. Y vamos a pasar de nuevo al campo lírico del amor, que también tiene penas, y precisamente la reflejo en estos sonetos, que fueron los 3 sonetos con los que el año pasado, por estas fechas, justamente el día 6, obtuve la flor natural en Castellón de la Plana. Los 3 llevan el mismo título y un leitmotiv, que es Te necesito, amor. Te necesito, amor. Estoy sediento y anhelo la caricia de tu boca para saciarme con el dulce aliento que nueva sed de besos me provoca. Te necesito, amor. Lo sabe el viento y el mar. Tallado está en la roca el hombre que soy yo. Mi pensamiento, un cóndor malherido que te invoca. Mi pensamiento, cóndor solitario, cansado de volar surcando un cielo sin más estrellas que el dolor y el grito, sufriendo como Cristo en su calvario, porque me faltas tú, norte del vuelo. Te necesito, amor, te necesito. Te necesito, amor, y cada instante me iré más tu ausencia y más ansío besar tu boca con ardor de amante. ¿Recuerdas nuestros besos junto al río, a la orilla del mar o en el sedante rincón del bosque húmedo y umbrío? Sin tu presencia viva, tan distante, ahora me acompaña solo el frío. La soledad me colma de amargura, con penas y desvelos me alimento. De la nostalgia soy un prisionero. Me faltas tú, me falta tu ternura y solo tengo vivo el sentimiento. Te necesito, amor, porque te quiero. Te necesito, amor. Qué larga espera. Cuánto dolor de soledad me embarga. No hay pena más profunda y que más hiera. No sé de hiel más densa y más amarga. No puedo defenderme, y bien quisiera ganar esta batalla dura y larga. Aunque te llevo siempre por cimera, no tengo lanza, ni corcel, ni adarga. Vencido estoy y vivo encadenado al doloroso muro de tu ausencia, sufriendo la tortura de no verte. Te necesito, amor. Ven a mi lado, concédeme la luz de tu presencia y cierra los caminos de mi muerte. Y voy a terminar porque quiero dejar un poco de espacio para que podamos charlar después un poco. Ustedes pregunten lo que se les ocurre mientras no me pongan ningún compromiso. Y voy a cerrar de una manera un poco insólita. Y digo insólita porque la forma del verso en romance octosílabo, siendo una expresión poética tan característica de España, tan española, de tanta raigambre, está vilipendiada, despreciada, y raro es el poeta que se precie, que se atreve a escribir un romance y mucho menos a confesar que lo ha escrito y leerlo en público. Pero yo sí, yo creo que el romance tiene su valor y no hay por qué despreciarlo, aunque pueda parecer excesivamente juglaresco, coplero, con expresión, con forma poética más propia para escribir canciones para Isabel Pantoja o para Manolo Escobar. Pero el romance es una forma tradicional española y creo que los poetas debemos, siquiera alguna que otra vez, recurrir a ella para expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos. El tema de este romance es
quizás propio de romance. Es un tema rural, de rivalidad amorosa, y Santas Pascuas, nada más. Lo titulo Sangre y dice así. Por una rosa de amor hay dos hombres que se acechan, los dos de manera igual, los dos en la misma rueda que ayer y mañana y siempre, de hoy dará las mismas vueltas. Dos hombres están distantes y los dos están muy cerca. La misma flor que los une es la flor que los aleja. Por el amor de una rosa se apagaron dos estrellas, las dos con la misma luz, las dos con la misma fuerza, las dos en la misma noche y las dos de igual manera. Aceros de punta y filo, dos claveles que se quiebran y dos arroyos de sangre que se abrazan en la tierra. A la salida del pueblo, en un lugar solitario, el odio sacó cuchillos y habló con su voz de fango. Uno tiene que morir esta noche, pues andando, que la muerte tiene prisa, ya te esperan sus brazos. En el reloj de la iglesia, dos campanadas sonaron cuando en el trigal dormido y entre olivos y naranjos se oyó al pregón de la muerte en la voz de sus heraldos. Vengan juez y enterrador, que yo acabé mi trabajo. Dos cuchillos afilé y encontré donde clavarlos. Luego, la voz del silencio con su acento más amargo. El corazón de la luna tembló de pena y espanto. Qué soledad y qué angustia sobre la piel de los campos. Bien, si quieren hacer una pregunta a Valdrich. Sí, yo estoy dispuesto, repito, mientras no pongan un compromiso. Ahí hay un joven que quiere preguntarte. Con una advertencia. Jovencito, encantado. Con una advertencia. No soy profesor de literatura, no soy crítico literario, soy un poeta y como dijo Teófilo Gautier hace ya muchísimos años, la flauta ignora el sonido que tiene. Adelante. ¿Qué dijo? El primer poema. El primer poema que tú escribiste. ¿Qué? ¿Cuál fue? Bueno, pues el primer poema, yo jamás había pensado ser poeta. Esa es la pura verdad. Yo estudiaba medicina en San Carlos, estalló la guerra, cogí el fusil, me fui como tantos jóvenes de nuestra época a las trincheras y nada, yo hacía en mi juventud lo que hacían y supongo que seguirán haciendo los estudiantes. Estudiar, jugar al billar, practicar algún deporte y perseguir a las mocitas del pueblo. No hacía otra cosa. Estalló la guerra y hice amistad con un joven comisario de Málaga que se llamaba Manuel Bautista, no se me olvidar jamás. Y en un combate, pues, lo mataron. Y aquello fue, pues, no sé, algo, estas cosas que suceden de la forma más inesperada, más sorprendente. Aquello me inspiró a mí una composición poética que titulé Manuel Bautista no falta, y aquella fue mi primera composición. ¿Ánimo? ¿Quién quiere preguntar cualquier cosa? Venga. Antonio. No, esta vez se adelanta un alumno. Mira, claro, me sorprende un poquitín, en cierta medida, ese largo silencio que encuentro en tu obra desde el año 1952 hasta prácticamente pasados 40 años que te inicias. Me refiero al menos desde un punto de vista, volver otra vez a la carga de la poesía. ¿Por qué dejaste la poesía? Cogiste la novela, volviste de nuevo a la poesía. Eso por un lado. Y luego me gustaría saber también, aprovecho la ocasión porque se la hice a Leopoldo de Luis y me voy a aprovechar ahora de esa misma situación. Los poetas sociales, vamos a llamarlos sociales, aunque me gustan más poetas comprometidos, de los años 40, había
casi paralelamente dos movimientos con distintos conceptos de la poesía. Y por acercarme un poquitín al grupo cántico, por aquello de que Pablo García Bayona lo tenemos próximo a nosotros, y los poetas sociales, ¿qué opinión te merece ese concepto de la poesía en esos años 40? Bueno, la primera pregunta tiene fácil respuesta, porque como es una cosa muy personal, no hay posibilidad de error. ¿Por qué dejé de escribir poesía? Porque no quise que nadie supiese de mi existencia, sencillamente porque peligraba mi vida. La cosa es elemental. Dejé de escribir en absoluto poesía. Después, aprovechando mi cierta facilidad para escribir en verso, pues recurrí a escribir canciones. Escribía canciones, que tengo muchas grabadas en discos, editadas, canciones que yo llamo pachangueras, porque en realidad no tienen valor, son de esas canciones que se escriben, se toma uno un café, se fuma 3 cigarrillos y está la canción lista. Y esta forma me permitía que nadie recordase al Valdrís poeta cuando Valdrís tenía 21 años o 22 años. Pasaba completamente despercibido, me desconecté por completo de la poesía. Y es más, me ocurrió una cosa muy curiosa, es que me olvidé de que yo tenía esta condición, que creo que tengo, ¿no? Me olvidé por completo. Me pasa como me sucede ahora con Gibraltar. Para mí, Gibraltar está ahí al lado. Bueno, pues yo no paso nunca, es como si no existiera. Y yo llegó un momento en que no me acordaba de la poesía, ni sentía ninguna inquietud, ninguna necesidad de expresarme en verso. Pero dio la casualidad de que un día, leyendo el periódico, leí un trabajo de un señor que yo no conocía, en el que hablaba de mí. Y hablaba de Miguel Hernández, hablaba de mí, hablaba de Leopoldo. Y dije, bueno, yo estoy haciendo un poco el idiota, ¿y por qué no recupero? ¿Por qué no vuelvo a mis raíces? ¿Por qué no doy un poco atrás a la manivela y vuelvo porque yo no empecé haciendo periodismo, lo primero que yo escribí fue poesía. ¿Por qué no voy a hacerlo? Y eso fue lo que me empujó a hacerlo. Después, esto ya es anecdótico, la desgracia, este hombre es un poeta de Alicante, cambiamos mucha correspondencia. Tuve la mala suerte de que cuando fui a Alicante al Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, este pobre hombre, este buen amigo, buen poeta, había muerto. No llegué a conocerle personalmente. Pero gracias a este que publicó un ensayo, un artículo en el periódico, y que yo lo leí, volví a escribir. Si no, es posible que yo no se me hubiese ocurrido jamás volver a la poesía. Habría seguido con mis entrevistas, mis artículos, mis comentarios de prensa, porque al fin y al cabo, esto es importante, la poesía es un medio más, uno más de los muchos que existen para comunicar. Y cuando un comunicador, uno que ha nacido, creo yo, con vocación de comunicador, tiene un medio para comunicar, no tiene esa urgencia de recurrir a otro. Y, repito, si no es por ese artículo esto fue hace unos 5 años nada más, no creáis que hace más, yo no habría vuelto posiblemente a escribir poesía, diríamos que en serio. La otra pregunta era el carácter de la poesía social. No, las dos corrientes. No. Un poco tu opinión respecto a las dos corrientes que en los años 40 surgieron casi de forma paralela entre lo que era el grupo de poetas sociales, que no me gusta llamarlos poetas sociales, yo tengo mi criterio al respecto, me gusta ser más poetas comprometidos, porque toda la poesía considero que es social, y el grupo cántico, porque los estilos evidentemente son distintos. Bueno, yo no he tenido nunca contacto con el grupo cántico, en absoluto, ni con ningún grupo. Yo he sido siempre individualista y un poco guerrillero. Tomo café con mis amigos, por aquí hay un par de ellos en la sala, con Carlos Javier Morillo y con Manolo Barros, el autor del prólogo del cuaderno que se extiende, y con alguno que otro, con Guillermo Fonseca, algunos, pero porque son amigos, no me reúno con ellos por el hecho de decir poetas y vamos a formar un grupo, no. Yo pienso que la actividad poética, la literaria en general, pero de manera muy especial la poética, es tan individual que esos grupos pecan siempre, quieras o no, de artificiosos, y acaban rompiéndose. Y uno puede crear un grupo, pero el
El trabajo del poeta es muy individual, mucho, en absoluto. Es tontería. Lo que pasa es que es lógico que al poeta pues le guste hablar de vez en cuando de literatura, en vez de hablar de fútbol o de toros, y que nos reunamos para charlar, para cambiar impresiones, pero de esa formar un grupo y decir, ahora tenemos una unidad, no, porque cada uno piensa de distinta manera, cada uno es como es, cada uno reacciona frente a un suceso de distinta manera, cada uno tiene su concepto de la política, de la religión, de la filosofía, y es muy individual. Yo rehuyo siempre de cántico y de que no sea cántico, ¿no? Yo no quiero saber nada de grupos literarios, en absoluto. Sí, Elvira. Yo quería decirte que me ha extrañado cuando le has contestado al jovencito este. Espérate, hija mía, que es que no escucho bien. Bien, que me ha extrañado cuando le has contestado al Sí. jovencito de que tú nunca habías pensado ser poeta. No, jamás. Pero es que yo pienso que nadie piensa ser poeta, como no se pienso yo, creo yo, quizás esté equivocada, no se piensa ser escritor o no se piensa ser pintor, sino que una cosa que nace dentro. Entonces, eso, un día surge, bien por casualidad, bien porque algo te ha inspirado, bien la tristeza, Sí, bien la sí, alegría. sí. Y entonces no es que se piense yo quiero ser poeta o yo No, es absurdo. Por eso te digo que eso no, pienso que no se piensa. No, Creo que no se piensa, sino que surge de pronto. No, eso es una circunstancia que surge de pronto. La granada tiene sus granos dentro y si no hay una navaja que la rompe o se cae y se destroza, los granos quedan siempre encerrados. Tiene que haber una circunstancia, un detonante, algo que te haga arrancar eso que tú llevas dentro. Es disparatado. Decir, no, yo iba a ser poeta, es como si se me ocurre, ya no por mis años, ¿no? Es como si a los 25 años o 22 digo, voy a ser torero. ¿Yo cómo voy a ser torero? Tengo miedo de un toro. ¿Alguien más? Con respecto a cartas sin posible respuesta, bueno, un poco más que por el motivo de por qué la escribió, si está de acuerdo con lo que dice Leopoldo de Luis en el prólogo del libro, en que usted quiera hacer partícipe a Miguel Hernández de la tensión de su vida o de... No, le estoy un poco preguntando más o menos cómo era la relación suya con Miguel Hernández, ya que, vamos... ¿Que cómo era? Soy un ser privilegiado en haber conocido a Miguel Hernández. Bueno. Perdón, ¿y el motivo de haber escrito, después de, como decía, de tanto tiempo, esas cartas sin posibles respuestas, sabiendo que el poeta lógicamente no le iba a contestar? Porque usted verdaderamente quiere hacer partícipe de lo que usted ha vivido y lo que él ya no pudo vivir. Yo tengo la satisfacción de decir, bueno, con respecto a mis relaciones con Miguel Hernández, éramos poetas, éramos los dos militares de un mismo ejército y coincidimos muchas veces en actos de carácter propagandístico. Era natural, ¿no? Lógicamente, pues tomábamos café y charlábamos. Y charlábamos. Éramos jóvenes y, ojo, no se piense que cada vez que nos reuníamos la gente de aquella éramos jóvenes y a veces hablábamos de poesía, pero otras veces hablábamos de lo que hable cualquier joven, de lo que puede hablar un fresador o un campesino. Con respecto al contenido de las cartas, me parece que entender que si es real lo que yo expreso o es artificioso. No, ¿qué? Si tu intención era hacer partícipe a Miguel Hernández, aunque no pudiera oírte, de cuál ha sido tu experiencia y... Sí, claro, a mí me gustaría, porque es una pregunta que me hacen muchos. ¿Cómo sería Miguel Hernández hoy? Eso es pura ucronía y pura fantasía. ¿Yo cómo voy a saberlo, no? ¿Yo cómo voy a saberlo? Yo pienso que sí, que participaría de los mismos desengaños que yo he sufrido. ¿Comprendes? Porque es muy doloroso cuando se ha hecho una guerra y cuando se ha estado en la cárcel muchos años. Es muy doloroso ver que las cosas no funcionan, que van mal, que el pueblo sigue sufriendo igual que antes y siguen viviendo bien los mismos que antes. Y creo que la sensibilidad de Miguel Hernández no podría reaccionar de otra manera que como yo reacciono. Y por eso le cuento, es, en cierto modo,
mis cartas son dos, la otra no porque es muy larga, no la he leído. Mis cartas son sinceras, son sentidas, pero en cierto modo es un trampolín, un recurso que emplea el poeta para expresar lo que siente. Como yo no soy político, quiero decir, no milito en ningún partido político y jamás se me va a conceder la oportunidad de subir a un escenario, a una tribuna, a expresar mis pensamientos con respecto a la sociedad, a las injusticias sociales, etcétera, etcétera, pues lo expreso poéticamente aprovechando el vehículo de una carta a Miguel. Bien, no habiendo más preguntas, agradecer a Barros Campoy que haya escrito esta excelente presentación de Gabriel, a Gabriel naturalmente por su lectura y a ustedes que son los que mantienen este aula. Y aprovechar para invitaros al próximo día 22 de abril, que tendremos ya el acto número 23, y para esa ocasión hemos invitado a un poeta argentino, Mario Casacci, nacido en el Tucumán, que tiene una obra muy interesante, y así cumplimos lo que ya hicimos con anterioridad con el poeta Manuel Díaz Martínez, un poeta cubano de la Revolución, que ustedes recordarán, para tener las dos voces de los dos continentes, de aquí y del otro costado, como gustaba decir a Juan. Y sin más, buenas noches, y hasta el día 22 de abril. Gracias. Bueno.